Desabastecemento de medicamentos. Ese é o principal problema ao que teñen que facer fronte as farmacias de Pontevedra, unha situación que afecta diariamente a centos de pacientes. En la mayor parte de los casos, afortunadamente, hay una alternativa. Es una sustitución que se puede dar en la propia farmacia. El propio farmacéutico puede sustituir, en ese caso, por otro igual, que sea bioequivalente. Si está también agotado, porque a veces la demanda es tal que no hay ni siquiera alternativa, pues el médico se encuentra en una situación de tener que modificar la prescripción y cambiar esta medicación hacia otra que sea muy parecida y que la persona pues pueda empezar a tomar con resultados parecidos. Ya hay un pequeño problema porque puede no ser exactamente igual. Un dos motivos principais deste desabastecemento son os baixos prezos que teñen algúns medicamentos e que levan as industrias farmacéuticas a vender os seus produtos noutros países europeos onde o beneficio é máis alto. Hay políticas más locales que sí inciden. La política de precios, los precios los marca el gobierno y entonces pues quizá hay que revisar esto también, las políticas de precios de algunos medicamentos que están libres de patente. Pero hay otros factores como son la concentración de la producción en algunas plantas, un principio activo que forma parte de un medicamento que es el que es más activo y que va a ejercer la función terapéutica, pues muchas veces se concentra en una sola planta en algún lugar del mundo. Entonces, como haya problemas de producción en esa planta, como haya problemas de abastecimiento de materia prima, ya tenemos un problema global. O Colexio de Farmacéuticos está traballando para solucionar canto antes este problema. Nosotros lo que hacemos es poner datos encima de la mesa del Ministerio para que se tomen medidas. Informar al paciente que viene a la farmacia y tenemos que decirle cuál es su situación, es decir, está desabastecido pero tenemos solución o no, y muchas veces hablar con el médico, decirle, mira, esto durante un tiempo va a estar fuera del mercado. A veces tenemos la fecha porque hay un problema en una planta de producción y el laboratorio anticipa más o menos la fecha en que va a estar disponible. Entonces podemos comunicarle esto al médico. Pero no mucho más que recabar datos para que las autoridades puedan reaccionar. No que vai de ano, en España xa se detectou un desabastecemento máis de 100 medicamentos, unha situación que afecta a 480 farmacias en Pontevedra, pero que de momento non pon en risco a saúde dos pacientes.